Buen día, profesora doctora Eva García Muntión. Mi nombre es Jamie Alejandra Parra Calderón, estudiante del curso de Diseño y Desarrollo de Contenidos Educativos con IA de la maestría en Inteligencia Artificial enfocada en la educación. El día de hoy voy a hacer una reflexión, voy a contar cuál ha sido esa ruta que he tenido para llegar a generar un proyecto, una propuesta para una necesidad educativa eh, que pues siempre he visto en las aulas donde se aprende inglés. Soy docente de inglés, he tenido una experiencia en entornos de diferentes contextos, desde las personitas más jóvenes hasta adultos mayores, y siempre he tenido esa curiosidad de cómo poder ayudar a estos estudiantes que manifiestan que aprender inglés no es para ellos o que aprender inglés eh, tiene que ver solamente con mi nivel de inteligencia o la escuela de donde, a la cual asisto. Em, y en todos los contextos siempre las mismas preguntas, las mismas frustraciones, lo cual me lleva a proponer la siguiente actividad o la siguiente tesis. Em, En general, pues voy a comentar cómo diseñé el kit de inducción afectiva que se supone que serviría para superar el miedo al aprender inglés o al inglés en general. Mm, Siempre cuando un estudiante tiene frustración, tienen preguntas como cómo hacer para que el inglés me entre, cómo lograr entender la temática, cómo perderle el miedo a hablar, cómo podemos aprender inglés. O teacher, simplemente yo no nací para esto, yo aprender idiomas no es lo mío, nunca voy a poder tener un buen trabajo porque simplemente no soy capaz de aprender el idioma, lo cual siempre me ha llevado a tener este pensamiento, y es que no se trata del intelecto, sino más bien de la parte emocional en primera instancia. Como hablaba Stephen Krashen, siempre en la parte del filtro afectivo, cuando los estudiantes entran a un aula donde van a aprender un idioma, sea porque quieren aprenderlo o porque les toca ver la materia como tal, como un complemento, es donde más se manifiesta esa negación, ese muro que no permite que quizás su misma capacidad le permita pensar que sí pueden lograr o que sí pueden pasar la materia. O simplemente hacen los trabajos y tratan de pasar esas materias con el mínimo debido a que tienen ese pensamiento de que no son capaces. Pero a medida de que han pasado los años me he dado cuenta que cuando su filtro afectivo por medio de actividades se regula, se relaja un poco el estudiante, es más fácil aprender, ya que empiezan a haber comentarios como, teacher, es la primera vez que aprendí algo en inglés, o teacher, em, realmente con usted uno sí aprendería inglés. El problema viene que pues la teacher no siempre va a estar ahí con sus metodología y su enfoque en ayudarles a bajar ese filtro afectivo, lo cual me lleva a poder proponer en esta actividad la siguiente, podríamos llamarlo tesis, junto con Gemini, la IA generativa. Tuve conversación basado en mi experiencia, en muchas cosas de las que he mencionado, basado en preguntas que yo misma tengo y preguntas propuestas en la actividad misma, el qué, el cómo, el para qué, importantes que fui desarrollando junto a la IA. Fui como, esto es el input que yo doy de mi experiencia, de lo que he recibido, de lo que he leído sobre el filtro afectivo, cómo aprendemos y pues el output que genera la IA al tener la capacidad de dar muchas fuentes utilizando prompts bastante puntuales, no tan largos en este caso, eran más bien cortos, pero con una conversación
muy puntual con señalamientos muy específicos. Gracias a esta interacción, pues pude sacar la primera tesis o situación en la que me quiero enfocar y es cómo usar la IA generativa para diseñar un sistema de andamiaje efectivo, el famoso emotional scaffolding, que gestiona esta frustración y la baja autoestima del estudiante de inglés, en este caso, transformando ese feedback negativo en un catalizador para la mentalidad de crecimiento, que es donde hablamos del growth mindset, donde ya el estudiante dice, no importa si yo no, no tengo o esos pensamientos sean transformados en si puedo, teniendo en cuenta que pues necesitamos algunas herramientas para poder lograrlo. Durante los años antes de que se implementara la IA, antes de que utilizáramos la IA en nuestros salones, era un poco complejo encontrar una razón o una forma en la que yo pudiera unir todas esas teorías y llegar a la conclusión que llegué con el uso de la IA. Para esto, eh, es, eh, lo dividí como en tres partes esenciales importantes para esto. Una parte que fue pues la metodología, o más bien el proceso, el diseño de esta solución y la estructuración eh, de lo que quiero que el estudiante haga y finalmente un resultado posible, ya que pues esto no ha sido implementado previamente. Es simplemente como ese inicio que tenemos al haber pues charlado con la IA. La conceptualización en esta parte, le comenté a la IA qué era lo que yo quería eh, con los estudiantes debido a ese proceso que ya conté previamente, definir como los tipos de trauma, el tipo de problema que el estudiante tiene, si es el miedo o simplemente es una opinión popular que se nos queda en la cabeza o si realmente hay un problema de aprendizaje, identificar esas creencias limitantes, qué prejuicios habrían y también de una vez implementar ese cómo hago, entonces, eh, para unir toda esta información y empezar a conceptualizar el proyecto como tal. Eh, Aquí, pues básicamente en este primer prompt utilizado, hablé a la IA como si fuera un profesor más, ya que le había dicho pues que actuara como uno. Mm, Como puede ver, pues este sería el primer prompt que utilicé con bastantes preguntas e indicaciones específicas, eh, más que profunda en detalle, específicas en contenido que quería utilizar. En esta misma fase, eh, cuando me lanzan las primeras respuestas, tengo muchas fuentes, verifico las fuentes y sigo dialogando. De acuerdo a todas esas fuentes, pues ¿por qué los estudiantes no aprenden? Ayudar a utilizar como el repositorio, tanta gente que ha escrito sobre este fenómeno de filtro afectivo, de por qué no aprendemos un segundo idioma, especialmente en Latinoamérica. Bueno, interactuando y buscando esa necesidad que me ayude a identificar qué es lo que puede estar sucediendo dentro del estudiante o en el contexto. A lo cual pues me lanza también un resultado bastante impactante, pero que de alguna manera siempre he estado de acuerdo que puede ser ese resultado. Muchas veces em, los estudiantes tienen una necesidad que que no identificamos de alguna manera en el momento, pero que al ver otra persona que tiene la misma necesidad, uno empieza a pensar, creo, o puede ser que no es que sea la persona miedosa a hablar inglés, sino que en el pasado un profesor se burló de él porque hizo una exposición
y ahí quedó ese trauma, por decirlo de alguna manera. Entonces, identificar ese tipo de necesidades que puede tener. Mm, Seguimos con la fase 2 en en lo que dividí como tal el los prompts más importantes o como el corazón de cada una de estas fases. Y en esta segunda, que fue el diseño de esa solución, cuando ya tenemos como un problema muy claro, podemos pasar como a esa solución. Y bueno, en este caso, la idea que se me ocurrió fue por medio de la IA, eh, poder diseñar un prototipo, algo o una ruta para que el estudiante pueda seguir y pueda vencer ese miedo, no solamente con ayuda del maestro, sino que utilizar la IA para que me genere esa ruta que puedo utilizar dependiendo del tipo de estudiante. Si bien, pues, esto ha sido como un primer indicio o un primer intento para identificar esa ruta que se debe seguir, porque siento que a medida que he tratado de implementar, bueno, bajar el filtro afectivo en clase, ¿qué sigue? ¿Cómo logro identificar cuál es el problema y poder decirle al estudiante, oye, mira, esto es lo que deberías hacer, en vez de aplicar, digamos, la misma metodología para todos, ya que no todos los estudiantes están dispuestos a hablar de sus traumas, de sus porqués, y muchos ni siquiera saben por qué se sienten así. Entonces, junto a la IA, pedí o hablé, dialogué ese diseño de ideas. En primera instancia, siempre he tenido claro que debe ser una ruta, debe ser algo para seguir, una guía, algo que el estudiante tenga que hacer para identificar primero ese problema y luego empezar a trabajar en la solución de ese problema para poder aprender eh, o desbloquear ese aprendizaje que queremos recibir en este caso, que sería aprender el inglés. Em, También en esta fase, pues utilicé algunos objetivos que siempre he querido o siempre creo que he tenido en cuenta para poder dar esa solución. Y es que es el diagnóstico y la conciencia para identificar ese miedo, una herramienta de autoconocimiento. Me parece muy importante que nosotros como maestros podamos indicar al estudiante, o sea, no solo como maestros saber cómo a ellos aprenden, sino que ellos mismos sepan cuál es su forma de aprendizaje. Muchas veces el estilo de aprendizaje va variando o cambia, eh, y en la mayoría de los casos los estudiantes no saben cómo aprenden. La mayoría quizás solo van a una clase y lo que se les quede y empiezan a caer en en ese círculo vicioso de procrastinar y no hacer las cosas a tiempo por no saber cómo estudiar. Entonces, descubrir su estilo de aprendizaje me parece importante, primordial, para que la mentalidad esté lista o la mente esté lista para recibir ese input que vuelvo y menciono en este caso sería el aprendizaje del idioma. La acción y superación para crear ese plan de acción o ese contrato con uno mismo, como que el estudiante se sienta, oye, esto es lo que voy a lograr, me comprometo a hacer esos pasos, me comprometo a hacerme periódicamente estos tests para revisarme, autorrevisarme, generar una autoconciencia. Y finalmente la sensación y autoeficacia. ¿Cómo fomentar la sensación de que yo puedo hacerlo solo? Porque al final de cuentas, cuando yo enseño inglés, no es un proceso que va a durar desde que inicio hasta que termina el estudiante hablando, debido a que el inglés eh, es un idioma en el cual se necesitan muchísimos recursos como profesores para lograrlo. Y las personas, pues en todo el mundo, y más aquí en Colombia, pasan de un profesor a otro, de una metodología a otra, y ahí es donde viene también esa frustración de este profesor sí me pareció chévere, este no me pareció útil, y así sucesivamente. Y el problema es que llegamos a un punto en el que
ya no podemos o no sentimos que sea para nosotros el idioma. Entonces, tener como en ese proceso que se está tratando de proponer en esa ruta, ¿qué puedo hacer para tener esa sensación de que aunque pase por 5 o 7 profesores, yo sé cómo que voy a terminar hablando el idioma, yo sé que voy a lograrlo? Pero en esta parte también podemos hablar un poco de esa frustración igual que puede brindar la soledad, pero para eso también la IA sería un gran aliado para, de alguna manera, enganchar al estudiante y tratarlo como con algún output activo o positivo que lo invite a, a tener como, a no dejar de hacer las cosas, a no dejar de hacer las cosas. Em, en la parte, entonces, 2 se genera todas estas preguntas, todos estos incógnitos de cómo crear esa ruta y bueno, utilizando la lógica, le pedí a la IA que identifique esos posibles resultados también que pueden obtener y realmente es bastante interesante eh, porque por fin se puede pensar en un proceso donde no importa qué tipo de estudiante es, te va a tener una respuesta o una posible solución al problema. El resultado clave debe ser ese cambio del miedo paralizante a la autoeficacia. La idea de la ruta es que en principio tenemos un estudiante perdido que no sabe ni por qué dice lo que dice y luego a través de esa ruta el outcome va a ser que por fin ya sé por qué no aprendí inglés o por qué no estoy aprendiendo las cosas como debería. La frustración se va a bajar, el nivel de estrés, ese filtro afectivo se va a bajar en su máxima, bueno, lo ideal es que en su máxima expresión para hacer que el estudiante tenga esa sensación de que sí lo puede lograr. Y no solamente la sensación, sino como la veracidad. Em, ya en la parte de la estructuración, eh, inicialmente pensé en una guía interactiva, un kit esencial para lograrlo. Le pedí a la IA que pues generáramos un kit con la descripción del contenido muy detallada, un kit de inducción afectiva, le llamé, que organiza el contenido en 5 módulos para que no sea tan larga esa ruta, sino que sean estaciones muy puntuales para cada uno de estos módulos que describen pues la idea principal, el contenido específico de cada una de las páginas, en este caso de ser eh, una guía interactiva y cómo participaría la IA. Aunque también, después de haber hablado con mi tutora de la maestría, un chatbot no sería nada mal. También, lo cual me hace pensar que podrían ser las dos opciones, teniendo en cuenta que pues también hay distintos tipos de estudiantes que prefieren unos hablar con la IA directamente y otros seguir de pronto un proceso un poco más lineal. En esta parte de la estructuración, la IA me dio algunas herramientas, las cuales las organicé de la siguiente manera y pedí las siguientes, o propuse las siguientes preguntas en cada uno de estos módulos. El primero que pues la IA lo llama el espejo, que sería el diagnóstico, cómo usar la IA con diferentes tipos de actividades, ya sea un cuestionario, un journaling, para identificar el arquetipo de miedo. El módulo 2, el estilo de aprendizaje, como un test basado en diferentes escenarios, no solamente en preguntas, sino en escenarios y cómo responder a ellos. El módulo 3, la estrategia, cómo genera la IA una matriz que conecte ese miedo, o sea, esa primera parte, con el estilo de aprendizaje y dar unos ejemplos. El módulo 4, el plan de acción, la plantilla ya como tal, qué vamos a hacer, ese contrato que el estudiante dice, esto es lo que debo hacer y me voy a comprometer a ello. Y el módulo 5, que sería un módulo de resiliencia, que este lo añadí para en el caso de que el estudiante llegue a caer en la frustración habiendo pasado por el proceso
de identificación, de su miedo, de sus estilos de aprendizaje y de su compromiso. Quizás a veces uno se rinde y dice, no, definitivamente no, no importa qué. Bueno, hay que mirar cuál es esa frustración y manejarla para poder continuar y lograr ese objetivo. Cabe decir que toda esta propuesta eh, me parece importante que no sea solamente la interacción entre estudiante y ella, sino que debe haber un profesor, un tutor inicialmente que ayude a guiar ese proceso, que ayude a explicar el proceso, que ayude al estudiante a entender cómo funciona y no solamente votar, lea esta guía y ya, sino que haya un acompañamiento inicialmente. De manera que el estudiante pueda aplicar esto siempre que quiera aprender algo, siempre que se sienta frustrado, siempre que sienta que no puede aplicar como esta ruta. Y finalmente, pues quiero volver a mencionar que un chatbot sería algo súper bueno en el sentido en el que, llegado el caso de que un tutor no esté ahí como para ayudarle al estudiante a desenredarse de alguna manera, pues el chatbot lo puede hacer. Así que también me parece una propuesta incluso mejor que la guía interactiva, pero tendríamos que evaluarlo también y mirar eh, cuál sería la mejor opción. Y pues mi reflexión y conclusión, primeramente, es que me parece espectacular que la IA sea un aliado para los profesores, sea un aliado para poder identificar y unir tantas ideas, tanta información y poder sacar una conclusión de todo eso, poder ver un punto de vista lógico de la máquina como tal, que si bien sabemos que trabaja por algoritmos, trabaja por eh, porcentajes, se me escapa ahorita el nombre, pero ayuda muchísimo, si bien considero que la inteligencia artificial es más inteligente que los seres humanos, la síntesis y los resultados que da son bastante importantes, ya que por experiencia propia no había podido unir toda la información que tenía y sacar una posible ayuda para los estudiantes que sea más eficaz, como es matemáticamente. La matemática no se equivoca, la mayoría nunca. Entonces es como eso, ver la matemática en acción, de alguna manera. eh, Basado en datos, basado en información que, pues, verificada por el maestro, puede ser muy útil. Y basada también en las experiencias, puede llegar a tener un resultado óptimo. Y pues esa es mi reflexión, ese acercamiento para utilizar la IA no solamente como una fuente de dame la respuesta, sino cómo puedo crear con la IA proyectos, cómo puedo crear con la IA una solución a ese contexto en el que estoy viviendo, que por años no había podido eh, marcar una ruta, sino que esta metodología vamos a implementarla a ver cómo nos va, pero ya no puedo seguir implementándola porque esta población ya no va a estar conmigo. Entonces es bastante genial el hecho de que la IA pueda ser como ese puente que cierra esa brecha entre la emoción, el pensamiento que tenemos de nuestro propio aprendizaje y una ruta que nos lleva a cumplir esas metas educativas, tanto personales como globales. Quizás en el futuro podamos tener personas que ya no tengan miedo a aprender cualquier cosa, sino que independientemente de lo que se aprende, eh, de lo que se quiera aprender, independientemente de lo que se quiera aprender, se pueda lograr. Y quizás en otros contextos, ¿cuántas personas sienten que no son buenas para la matemática, pero ha sido por el proceso de que no tienen un buen tutor? Y pasa con todas las materias o con cualquier cosa que queramos aprender. Y cierro diciendo que como docente, como ser humano, también he tenido esa sensación de frustración y por eso siempre he buscado la manera en la que puedo aprender mejores cosas. Y en mi caso, he intentado aprender cosas que creo que son difíciles, teniendo un estado óptimo para aprender. Como licenciada en idiomas, pues la mayoría de mi carrera como docente de inglés está basada en las letras
y no tanto en la matemática, lo cual me frustraba muchísimo. Y he utilizado muchísimo el método de identificar ese miedo y atacarlo, tomando cursos de matemáticas con profesores que en algunos casos me generaron un poco de ansiedad, pero manejando lo que sé de manejar la emoción, de controlar cómo me siento, de identificar mi estilo de aprendizaje en esa materia, he logrado obtener resultados óptimos. Aún así, me faltaba esa parte donde, bueno, ¿cómo puedo mantener esta emoción por aprender eso que me parece difícil? Eh, y hoy lo puedo ver que gracias a la IA generar, se puede generar ese compromiso con uno mismo para poder lograr, pues, al final de cuenta, ese, esa meta que uno tiene, porque al final de cuenta, eh, todo esto se trata es de humanidad, de cómo yo puedo obtener mis objetivos y ser de alguna manera, sentirme feliz, sentirme pleno. Esa es mi reflexión. Muchísimas gracias por el tiempo y quedo muy, muy pendiente a todos los comentarios, correcciones que pueda recibir. Muchísimas gracias.